estamos en este patio que evoca tantos recuerdos importantes, especialmente Juan Pablo II, lleva el nombre de Juan Pablo II, y yo recuerdo que como joven editor cultural del diario Mercurio estaba parado justamente aquí, en ese momento en que usted entró junto con Juan Pablo II y ocuparon la tarima donde estaba el presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo de Santiago, Cardenal Fresno. El patio evoca el contacto con el Papa. Aquí fue el contacto físico con el Papa, tenerlo entre nosotros, escucharlo personalmente. Las cosas que Juan Pablo II entregó fueron muy importantes para nosotros. El nacimiento de la revista Humanitas se entiende, se explica dentro de la atmósfera de revitalización de contacto con la Iglesia que significó el pontificado de Juan Pablo II. Fue en octubre de 1995 cuando el doctor Juan de Dios Vial Correa firmó el decreto de rectoría con que se fundaba Humanitas. Se precisaba allí que la revista nace de la conveniencia de que la universidad disponga para el servicio de la comunidad universitaria y de la opinión pública en general de un órgano de pensamiento y estudio que busque reflejar las preocupaciones y enseñanzas del magisterio pontificio. Hace unos 20 años se sentía en algunos círculos de la universidad una cierta inquietud por una insuficiencia, una cantidad de problemas sociales, científicos, filosóficos, estaban apremiando, exigiendo al magisterio pontificio. La idea entonces fue hacer una revista que era distinta en su orientación. Ninguna revista de la universidad era comparable, tenía este tipo de orientación. Yo fui convocado para formar parte del comité editorial, cosa que me honró mucho y por cierto acepté con el permiso del superior, y tuvo como local originario la revista esta sala en que estamos aquí. Ahora, ¿cómo se iba a llamar y de qué se iba a publicar? ¿Y de qué se iba a preocupar principalmente? Allí pesó muy fuertemente la opinión de la persona que se perfilaba ya como el primer director, de Jaime Antunes. Él era insistente en que se llamara Humanitas, que se viera que esta revista era la expresión de una preocupación por la humanidad, porque no nos preocupamos por el Papa como una persona o como un personaje histórico o político o lo que usted quiera, sino que como el encargado de una función pastoral que mira a toda la humanidad. Al cabo de un año de preparación, el 16 de enero de 1996 se lanzaba el primer número de la revista. A la salida de ese acto, Humanitas contaba ya con sus primeros 300 suscriptores. Aún lo recuerdo con mucha emoción el día en que tuve en mis manos, hace ya 20 años, esa primera publicación que claramente venía a cubrir un espacio pendiente en la sociedad chilena y particularmente en la sociedad católica chilena. Las presentaciones de los primeros números de Humanitas tuvieron como protagonista principal a ilustres figuras, en algunos casos miembros del consejo y colaboradores históricos de la revista, como Angelo Scola, entonces rector de la Universidad Lateranense, luego cardenal patriarca de Venecia y hoy arzobispo de Milán. Así también a Francesco D'Agostino, presidente de la Asociación Internacional de Juristas Católicos. En una segunda etapa, ha sido la propia revista Humanitas la que se ha hecho presente en importantes areópagos mundiales como la UNESCO y los Encuentros Mundiales de la Familia, entre otros, presencia que ha culminado con la edición en inglés presentada en Roma el año 2011 por el rector de la universidad y el director de Humanitas.
y esta es la primera edición en inglés de Revista Humanitas, publicación de pensamiento y estudio que nuestra Casa de Estudios Superiores pone a disposición de la sociedad con el fin de reflejar las preocupaciones y enseñanzas del Magisterio Pontificio. En lo que confiamos, lo que pedimos y también lo que hemos escrito es esto: una intención honesta, una voluntad para ser corregidos, temer al error, deseo de servir a la Santa Iglesia y, a través de la divina misericordia, una firme medida de éxito. Humanitas es muy importante para el mundo anglófono, porque es otra expresión de la importancia de aquello sobre lo que Juan Pablo II habló en Ecclesia en América, las raíces culturales y espirituales comunes en nuestro hemisferio occidental. Por lo tanto, esto abre un diálogo entre Norteamérica y Sudamérica sobre las tendencias importantes que están sucediendo en la Iglesia hoy. Posteriormente, el año 2013 se realizó el lanzamiento en la ciudad de Nueva York en el auditorio de la American Bible Society en calle Broadway frente al Lincoln Center. Naturalmente, cada número en inglés no es una mera traducción de los números en castellano, sino que tiene también su perfil propio, pero eso muestra que ha cruzado la frontera, ha comenzado a ser recibida con mucho interés como un servicio al mundo de habla inglesa. La elección de Benedicto XVI en abril de 2005, lejos de distanciar una antigua amistad con el principal colaborador de San Juan Pablo II, de quien se habían ya publicado 8 ensayos en las páginas de Humanitas, acrecentó la cercanía al nuevo pontífice Benedicto XVI. Él mismo, en el 2013, ya como Papa emérito, quiso generosamente decirlo en carta personal dirigida al director de Humanitas, fechada el 9 de julio de ese año. Por otra parte, las relaciones con el futuro Papa Francisco nacían y se desarrollaban a partir de inicios del 2007, cuando autorizó y orientó la edición para la revista Humanitas número 47 de una reflexión suya sobre América Latina. En enero de 2013, a través de una conversación telefónica, el arzobispo Jorge Mario Bergoglio expresaba su disposición para venir a Santiago el segundo semestre de ese año a un acto de Humanitas en el marco del Año de la Fe. Los señores cardenales elegían en marzo del mismo año a un papa del fin del mundo y la esperada visita se transformaba en un hermoso acto de homenaje al nuevo pontífice argentino y también al papa emérito el 22 de mayo en el aula magna de la universidad. Como a su antecesor, los miembros del comité editorial de Humanitas firmaron ese día una carta al nuevo pontífice, el Papa Francisco, expresándole su incondicional adhesión. Quiero agradecer a la revista Humanitas, a quien la dirige, a todos los que colaboran con que ella aparezca con la calidad que todos podemos apreciar y que es apreciada también a nivel internacional. Esa necesidad que vino a cubrir Humanitas, según lo formuló el entonces rector Vial, tuvo una comprobación en la demanda creciente de actividades y publicaciones que le fueron sucesivamente solicitadas. Fue así como, junto a los actos de presentación de varios de sus números, nacieron los cursos de Humanitas que han abarcado a lo largo de 20 años un amplio espectro de temas de importancia y de actualidad, alcanzando su número a 48 cursos. Ojalá Humanitas, como en esta disputatio y en la revista, presente temas con contenidos tan importantes que necesita hoy día la opinión pública para su orientación. Temas como lo son en este caso, iluminados por comentaristas competentes y bien inspirados.
la revista tenía que ser hermosa. Era como una especie de exigencia natural de las cosas. Es una belleza que proyecta una verdad. Y Humanitas entonces es una revista que está trabajando siempre con lo esencial, con un significado profundo y con una delicadeza en, ¿no es cierto?, aunar la palabra escrita con esas imágenes que provienen del arte, de la belleza y de la verdad. Cada número de Humanitas para mí es una obra maestra, por la calidad de sus colaboradores, por la buena presentación de la revista, por la selección de sus artículos. Humanitas es una revista cultural que no tiene competencia en toda América Latina. La revista Humanitas nos recuerda esa parte firme, sólida, esa estructura de la Iglesia que nos hace bien a todos tener presente y recordar siempre. Tengo la impresión que la revista Humanitas ha sido un designio providencial evidente, a mis ojos evidente, que la universidad lo supo recoger. En la revista ha habido una diversidad de secciones muy interesantes, cada cual en su género, especialmente en el plano de lo reflexivo como en el plano de la información. Presenta información de calidad en los ámbitos de antropología, en los ámbitos de bioética, en los ámbitos de filosofía, que permiten tener una diversidad de información. Ha tenido siempre este sello distintivo, es decir, tratar de comprender la realidad desde la centralidad que en ella tiene la persona. No cabe duda que Revista Humanitas ha importado un aporte innegable a mostrar toda la reflexión que se genera desde la antropología cristiana, desde la filosofía, desde la teología, desde el derecho. Creo que ha cumplido un rol de unificar, de aunar un mensaje de antropología y cultura cristiana muy en una línea de conexión directa con la Santa Sede, que me parece fundamental para una universidad pontificia como la nuestra, en su rol de discutir, difundir, analizar el magisterio de la Iglesia. Ofrece la posibilidad de debate, de reflexión en torno a temas de contingencia. Y desde ese punto de vista, entonces, con mucha fe y esperanza, sale al encuentro del presente, digamos, y mira hacia el futuro. Parte importante en el desarrollo y extensión de Humanitas ha sido asimismo su sitio web www.humanitas.cl, creado en 2001. Mientras Google tuvo a vista de sus lectores el ranking de revistas más leídas en ese buscador, fue un orgullo para Humanitas figurar segunda entre las revistas chilenas preferentemente más buscadas. La demanda de interesados ha llevado asimismo a la publicación de 35 cuadernos Humanitas que abordan temas monográficos, a veces de mayor complejidad, otras de amplísima difusión. Entre estos cuadernos especiales destaca el Vademecum sobre las encíclicas antropológicas de San Juan Pablo II. Tan solo el primer día de difusión en las redes, 5.000 lectores de todas partes del mundo descargaron el Vademecum en sus dispositivos electrónicos. Humanitas siempre presenta la fe no según criterios personales, ni tampoco según los criterios de la moda cultural del momento, sino que plantea la fe siempre a la luz del magisterio, tal como lo enseña el Vaticano II en la Constitución Dei Verbum número 10, que la fe depende de la escritura, de la tradición y del magisterio. Existen muchas revistas de la Iglesia, muchas muy buenas también en el plano pastoral, pero una revista cultural como es Humanitas, no creo que haya ni que vaya a haber tan fácilmente otra. La revista Humanitas presenta aquellos elementos
con los cuales o sin los cuales es imposible una cultura cristiana y también una cultura humana. Tal como lo dice la Carta Encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Y eso es el aporte de la revista Humanitas. Es claro que es una revista que alimenta, que desafía, que de alguna manera invita a. La revista Humanitas ha sido un aspecto y un instrumento muy formativo de las nuevas generaciones de jóvenes que quieren participar de la vida intelectual. Lo mejor que puedo decir de Humanitas es que está en un lugar preferente en mi escritorio, en el lugar que empleo para la lectura más reflexiva. La cultura de nuestro tiempo tiende a separarse de la fe y por lo tanto los problemas que se plantean para el católico son de qué manera orientar la razón práctica, la manera de mirar nuestras acciones en el mundo a la luz de nuestra fe. Y en ese sentido, incluso aun cuando uno disienta en ciertos artículos, en las posiciones que en ellos se sostienen, Humanitas siempre tiene un enfoque lúcido que a uno lo enfrenta con esa relación que existe entre la cultura de nuestro tiempo y nuestra naturaleza de católicos. El camino consecuente y consistente que ha hecho Humanitas en estas 2 décadas la ha transformado en un referente que transmite con seriedad las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Varias veces hemos escuchado decir al Papa Francisco que no vivimos una época de cambios, sino que un cambio de época. Estos 20 años al servicio de la Iglesia le permiten a Humanitas mirar hacia ese mundo nuevo, animada de fe y esperanza. Aquí fue el contacto físico con el Papa y eso trae a la memoria el contacto, podría decirse, espiritual con el Papa o del Papa con la universidad durante muchos años. Las cosas que Juan Pablo II entregó fueron muy importantes para nosotros. Y en cierto modo del non abbiate paura. Claro, exactamente. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!